es tu trabajo del arte, del artesano, frente al artista que va a tocar ese instrumento? Es que es el hecho de que yo ya soy, no puedo decir fui, soy músico, o sea, soy guitarrista, sí. Saber qué es lo que necesitas, incluso para aprender, incluso si es tu primera guitarra. Tal vez no son muy económicas las guitarras más baratas que vendemos, Ujú. pero pueden llegar a ser algo muy bueno para alguien que está aprendiendo, sí, porque va a ser algo cómodo, va a ser algo que te va a dejar practicar. Porque de hecho, esa es una de las claves de tocar un instrumento, es la práctica. Y si tu práctica es algo frustrante, lo vas a dejar ahí. ¿Sí? Si tu práctica es algo que duele, que vos sabes que hacer una barra en una guitarra con la acción alta, con una guitarra muy dura, es algo que duele, con el brazo muy grueso, es algo que duele. Si vas a dejarlo ahí, solo vas a decir esto no es para mí. Claro. Y Que... se queda. Y el problema es que yo pienso que hay niveles de frustración, ¿sabes? Si la primera vez fue hiper frustrante, muy posiblemente genera un trauma y ese trauma no te Exacto. permita desarrollarte. Sí, 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 sí. Entonces como que no tienes esos Generas un espacios. bloqueo. Exacto. Y ya cuando así estés en algo más cómodo, no vas a querer hacerlo. Y es triste. Así es. Es súper triste porque estás perdiendo el mundo Podría se podría perderse estar perdiendo de un buen alguien muy músico. talentoso, Ajá, porque exactamente. puede ser que esa persona sea súper creativa. Hace Ujú. un rato estábamos hablando con Switch. Y una de las cosas que le quería preguntar, espero que pueda venir un podcast Switch. Switch. Switch está aquí el día de hoy y quiero agradecer su compañía. Hablábamos justamente de cómo es que, por ejemplo, ellos manejan un instrumento que es la voz, ¿cachas? Así es. Y no necesariamente en el canto, sino en la lírica. Eso. O sea, un Eh, léxico, tienes que claro, tener ahí pero se va un desarrollando, repertorio ¿sabes? de Porque lo palabras. primero que haces es hablar. Así es. Entonces, si o sea, bueno, no es que lo primero que haces, pero me refiero a que la primera forma de comunicación más real va a ser a Ujú. través de la palabra. Y eso ya lo manejas. No hay un trauma. Claro. Entonces, ¿por qué No frustrarle a hay un un... bloqueo ahí. Claro, ¿por qué frustrarle a alguien que va a hablar un lenguaje? Y lo mismo es en el instrumento. Exacto. Y entran un montón de sesgos que hacen que te bloquees. Claro, totalmente. Que digas, ah, bueno, sí, para que esté de hobby. Y ya te duele el fa. Mm, Posiblemente te duela toda una carrera musical. Y no te digo así es. que debemos hacer más músicos. Solo más gente más sensible al arte. Yo pienso que eso es algo que en el Ecuador Totalmente, se está totalmente. frustrando. Y verás que dentro de lo que dices justo esta cuestión de, o sea, si sabes que hay estas guitarras que no son muy caras, sabes que hay las chinas, que no son caras para nada. Ujú. Sí, pero sabes que con algo no muy caro vas a poder hacerlo mejor. Es una cuestión de ya solo practicar mejor. Sí, no vas a tener ese bloqueo, no vas a tener ese trauma. Sí, y claro, obviamente para un padre de familia dices ya $200 una guitarra eléctrica y estás hablando de una Squire algo, o una japonesa, algo que no es bueno. Ujú. Sí, ya es pesado. Sí, algo un poco más caro, es algo que no quieres invertir porque dices, tal vez me la deja botada. Yo esto le digo a toda la gente que esté viendo este podcast y escuchándolo. De verdad, un instrumento musical, así no lo uses, se ve lindo en tu casa. Sí, O sea, de hecho. sí, o sea, no hay, no te pongas esa traba de para qué dejarla empolvar. Ujú. O sea, en el peor de los casos, decora tu casa. De verdad, cómprate una guitarra Y así o es, un piano o y lo así que es, sea. y eventualmente alguien la va a tocar. Totalmente. Eventualmente alguien de la familia la va a coger, ese es mi caso, de hecho. En la casa había una guitarra acústica. Una guitarra acústica que lo usaba mi abuela. La dejó de usar porque ya, bueno, llegaron sus años, esa guitarra se fue quedando ahí. Sí, una guitarra Yamaha preciosa de los años 80. Uf. Sí. Eh, Se fue empolvando, lo usaban tal vez algunos tíos en sus fiestas, tal vez mi abuela la seguía usando muy de vez en cuando tenían estas cuestiones, era muy religiosa ella, así que tenían estas cuestiones de la oración, ¿no? Y claro, ahí en sus cantos y sus cosas, ¿no? Pero finalmente fue como que la fui cogiendo de a poquitos. No fue algo que se concretó en ese tiempo, porque así no es como empecé yo. Sí, cuando yo empecé a tocar guitarra, fue una cuestión más bien... fue distinto, totalmente distinto. O sea, sí aplica lo que tú dices, pero fue distinto. Mi hermano es el que se compró la guitarra. Ok. Ajá. Pero la guitarra estaba botada. Lo que Sí, suele pasar, claro. una guitarra eléctrica de unos $60, una cosa así. Sí, creo que era Stage. Stage era la marca de esa guitarra. Y tipo Telecaster,
O sea, yo soy fanático de las Telecaster por eso. Sí. De las de Stratocaster, perdón. Y la cosa es que, claro, un amigo colombiano súper, como sabes, cómo es la gente en Mm. Colombia, todo es así entusiasmo, ¿no? Que toquemos, que vos tienes guitarra, hagámosle, que sí que no, y yo te enseño, y todo bien, y por último haces los bajos o solo los acordes largos. Ya, bacán. Y ya me empezó a meter Nirvana, sí. Y Claro. empecé a tratar de sacar oído Nirvana, así, con la guitarra súper desafinada y según yo ya estaba sonando y, no, y íbamos y tocábamos y claro, era un desastre completo. Pero finalmente por ahí fue naciendo esto, ¿no? Y ahora, eso sí te digo, fue una guitarra durísima de tocar, Me imagino. durísima de tocar. Yo no sé cómo empecé a poder hacer cejas.